Primeramente, hablando sobre el contexto histórico, es importante mencionar un proceso que, si bien no conforma un hecho histórico, sí es un proceso que cambia revolucionariamente la forma de convivencia del hombre y la forma en la que se maneja en la agricultura y en la manufacturación. Se trata de la Revolución Industrial, este proceso que da inicio en Inglaterra durante el siglo XVIII y XIX, que supone un cambio en la sociedad que pasó a ser una economía basada en la agricultura a una basada en la manufacturación de productos. También es importante, y bueno, escogí también este hecho puesto que tuvo un gran impacto a la vida occidental del siglo XIX, del siglo XX, perdón, que fue la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1917. Este gran conflicto que engloba a la mayoría de los países de Europa, a países del Mediterráneo e incluso económicamente países americanos, que supone también un gran cambio dentro de la sociedad y que pues es en sí el resultado del imperialismo del siglo XVIII y que posteriormente va a causar un gran impacto en el arte. Durante estos siglos tenemos, así como en la Ilustración, una gran revolución del pensamiento y del arte. En este caso, en la filosofía, algunos de los personajes importantes, además de, por ejemplo, Schopenhauer, que no lo menciono aquí, es John Ruskin, que fue un crítico y sociólogo y escritor, y bueno, fue un crítico de arte, que según la cita que escogí, anhelaba principalmente pues todos estos cambios sociales tan radicales que estaba teniendo la sociedad occidental europea. Una nueva renovación, nuevas formas de comunicación. Y también tenemos al filósofo Friedrich Nietzsche, que también fue un escritor, que buscaba una renovación de los valores y de la convicción de que el hombre, creador de sus propios principios a través de su voluntad, puede buscar un nuevo significado y buscar un poder sobre su vida. Recordemos que este filósofo escribe El Anticristo, El Superhombre y infinidad de libros en donde expone su tesis. También ya en cuanto al arte, tenemos, por ejemplo, en literatura, música y cultura. En literatura tenemos a Stephanie Meyer, Gustave Flaubert y también a Émile Zola. Este último, que es un poco extraño, o más bien rompe ciertos esquemas de la estética de la escritura hasta entonces, que anterior a él había sido romántica. En cuanto a música, tenemos a Gustav Mahler, al famosísimo Debussy, el principal exponente del impresionismo, a Ravel, este grandioso orquestador, y a Erik Satie, este personaje que no pudo entrar, que no fue aceptado en ninguna de sus trámites para el Conservatorio de París, pero que aún así tiene composiciones que nos siguen gustando hoy en día. Y en cuanto a pintura, tenemos al impresionismo, con los principales exponentes que son Monet, Renoir, Manet y Degas, el pintor de las bailarinas. Y ya tenemos también pues todos los ismos, ¿no? El postimpresionismo, el fauvismo, este arte que se enfoca principalmente en los colores, en el uso de colores brillantes, más que en la forma. Y también tenemos el expresionismo de Van Munich y el cubismo. Y ahora, como comentaba, en cuanto a los resultados de esta época, pues surge este nuevo arte denominado Arts and Crafts y el modernismo, que sí, el modernismo es un resultado del anterior. Tenemos que, paralelamente a la doctrina funcionalista de la Escuela de Chicago del siglo XIX, contemplando el regreso a la artesanía y un medio de salvación a la tiranía de la máquina, que fue resultado directo de la Revolución Industrial, los cambios técnicos, sociales y culturales vinculados a esta revolución, los diferentes sectores culturales y de la actividad de la vida política y económica comienzan a vislumbrar las consecuencias en el arte. El Arts and Crafts, desarrollado por Walter Morris en Inglaterra a finales del siglo XIX, surge a partir de la filosofía del socialismo utópico desarrollada en el mismo país, en el que propone un cambio social que dignifique el trabajo artesanal, es decir, no precisamente va en contra de la producción de la máquina, pero sí de un trabajo que valore
el valor artesanal, el valor artístico verdadero, el que no es producido por máquinas, que no tiene como resultado estas producciones en masa de cosas incluso que salen feas. Y pues en sí trato de revalorar ese trabajo hecho individualista, pero que también acepta las bondades de la revolución industrial, es decir, en este caso los nuevos materiales. A partir de aquí es importante destacar que el modernismo es un movimiento artístico exclusivo de la arquitectura, y como ya mencioné, promovido por el Arts and Crafts de Morris en Inglaterra. Es un arte que en Bélgica se va a conocer como Art Nouveau, en Austria como el arte de la secesión, en Italia como Liberty y en España como modernismo. Este último que llega a México a principios del siglo XX. Y pues en este caso la arquitectura es el principal exponente, si no es el único, porque también se da en escultura. Y dura 25 años, por lo cual representa el primer arte unitario después del barroco. Y como dije, la arquitectura dio ciertos ejemplares muy hermosos. Entre las características principales es que emprende una búsqueda del significado por la vida, la renovación de la estética del arte industrial. Y algo muy importante y muy característico de este arte es que, bueno, por lo menos dentro de la arquitectura, es que toda la obra arquitectónica se va a considerar como un conjunto. Es decir, que la decoración, la mueblería y las mismas pinturas que contenga la obra van a considerarse como una sola obra unitaria. Es decir, que ahora todo lo que tenga que ver con joyería, con tapicería, con jarrones, va a formar parte de la misma estética de la construcción de la casa. También esto va a llevar a buscar a los artistas y los va a obligar a buscar nuevas formas de estética, una más individualista, aunque todos en general se van a inspirar en formas de la naturaleza y la forma femenina. Y también va a presentarse un rechazo hacia la ornamentación exagerada. Y pues también la ciencia se une a la arquitectura, y en este caso se van a aprovechar los nuevos materiales heredados por la revolución industrial, como el hormigón y el hierro. Y pues esto nos va a dar como resultado ejemplos bellísimos en la arquitectura, por ejemplo la famosísima Sagrada Familia en España de Gaudí. También va a surgir este arquitecto Víctor Horta, y uno de los primeros ejemplos de arquitectura modernista lo vemos en el Palacio de Cristal, y la principal escuela presente dentro de este movimiento, cuyo objetivo era buscar el mejoramiento de la obtención y de la utilización de los nuevos materiales, va a ser la Escuela de Roma. En cuanto al contexto histórico, planteándolo ya más directamente a México, tenemos que, para el contexto de Luis Barragán, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX va a ser la Revolución Mexicana, dada entre 1910 y que oficialmente finaliza en 1921, dada la sucesión de presidentes, de esta historia de traiciones y de poderes, pues, dentro de los mismos caudillos que pelean en la revolución. Aquí decidí incluir una cita de Octavio Paz, pues en su libro de Laberinto de la Soledad nos presenta una imagen del México pre-revolucionario y por-revolucionario, en este caso del México porfirista, que realmente no, más bien que se le sataniza mucho, puesto que es un régimen que, como en la primaria nos decían, enriquecía a los ricos y empobrecía a los pobres, cuando en realidad industrializó el país. El problema que se le pudo haber encontrado, más bien que desató la revolución, fue este alejamiento a la nacionalidad, este alejamiento a los orígenes, a la cultura indígena y a la cultura popular, y un acercamiento a la bella época francesa, que negaba y que humillaba principalmente pues a la gente campesina y a la cultura popular. Y pues ya en cuanto al contexto social, pues encontramos un México que explotaba a sus campesinos, que en pro de la industrialización utilizaba la mano de obra, se le
pagaba poco y aparte se le explotaba a altas horas de trabajo y a muy malas condiciones de trabajo. Entonces esto nos va a llevar finalmente a la explosión de la revolución, una que es de carácter anarquista, dado por los hermanos Flores Magón y por Francisco Madero, y que posteriormente se va a tornar en una lucha de poderes interminable con Carranza, con Huerta y con las luchas entre los guerrilleros, entre líderes como Zapata y Villa, que cada cual en el norte y en el sur llevaron a cabo un movimiento social de concientización que trataba que era de carácter socialista y que da como resultado la constitución carrancista y que es la primera en el mundo en ser declarada. Como resultado de la Revolución Mexicana, en cuanto al arte mexicano, encontramos, como ya hemos visto en clases anteriores, un nuevo renacer del arte nacionalista que busca la expresión de la cultura popular y de una búsqueda de los orígenes. En cuanto, por ejemplo, sus orígenes, encontramos la exposición del Dr. Atl, que presenta en 1910 en contra de la exposición española que patrocina el gobierno porfirista, y que esto va a dar lugar a inspirar a los cuatro grandes muralistas, así como otra inspiración fue José Guadalupe Posada, este grabador que mostraba en los periódicos se burlaba de la sociedad y daba como el ejemplo de una cultura popular netamente mexicana, se burlaba del régimen porfirista y también de los extranjeros que venían a México. Y pues algunos de los artistas plásticos encontramos a Rufino Tamayo, a Juan Soriano, Pedro Coronel, a Frida Kahlo, etcétera, etcétera. Y también como algunos músicos que nos pueden interesar, tenemos a Manuel María Ponce, a Silvestre Revueltas, al alumno de Manuel María Ponce en Salón del Nihilismo, Carlos Chávez. También tenemos a Calendario Wizard, al grupo de los Cuatro, que pues al igual que las artes plásticas buscaban una búsqueda del nuevo arte nacional. Ahora más concretamente, ya llegando al tema, hablaré un poco sobre la vida de Luis Barragán Montiel, este hombre tapatío que nació el 9 de marzo de 1902, justamente en Guadalajara, dentro del seno de una familia acaudalada y culta, con bases religiosas muy sólidas, y esto va a ser bastante importante dentro de la vida de Luis Barragán. Él relata en su biografía que pasaba los veranos en Chapala y que ya después de en 1919 inicia sus estudios profesionales en la Escuela Libre de Ingeniería en Guadalajara, de la que se titula en 1923, y es justamente donde conoce a Ignacio Díaz Morales, Rafael Urzúa, Pedro Castellanos y Enrique González Madrid, que fueron profesionales con los que siempre mantuvo contacto y una amistad muy sólida. Posteriormente llegamos a una etapa, más bien un evento que va a cambiar para siempre la vida de Luis Barragán, incluyendo su forma de crear las maravillosas casas que nos ha dejado. Pues este viaja a Europa en 1925, visita España, visita Italia y para finalmente trasladarse en Francia. Y en Francia en París, es cuando visita las exposiciones internacionales de Arts and the Crafts, etc., que tenía como por objetivo presentar las nuevas tendencias artísticas del nuevo siglo. En este caso, como yo les puse, varios artistas modernistas y arquitectos se van a presentar en dicha exposición. Y pues también esto resulta de gran importancia, puesto que Barragán comienza a abrir su bagaje cultural, no solamente, más bien fuera de todo el colonialismo arquitectónico, toda la arquitectura colonialista, del colonialismo de la que aprendió aquí en México, sino que también va a comenzar a aprender sobre las nuevas tendencias modernistas, sobre el uso de los nuevos materiales, las nuevas estéticas y las nuevas búsquedas de renovación. Y aquí es importante destacar que conoce los jardines del francés Fernandin Bach,
que van a generar una impresión bastante fuerte y bastante profunda en el artista en el uso de la vegetación. También en Europa, específicamente en España, va a viajar por la zona mediterránea y por Andalucía. Esto es bastante importante puesto a que va a repercutir también dentro de su forma de crear arte en Guadalajara, dentro de su forma de ver nuestra identidad como no solamente una indígena, una española, sino como la síntesis incluso del arte mediterráneo, del arte árabe, del arte francés, del arte mediterráneo y pues de su confusión. A su regreso a México, como ya lo mencioné, en contra, o no más bien en contra, sino como una respuesta del llamado de José Vasconcelos. Este viaje a su regreso a México va a generar un gran impacto dentro de la estética de Luis Barragán. A su regreso se lleva a cabo el llamado de José Vasconcelos a la búsqueda de un arte nacional. El problema es que este arte nacional, o la capital de las formaciones artísticas o de los principales sucesos culturales se dan en la capital. Y entonces, Luis Barragán, a su llegada a Guadalajara, recordemos que Guadalajara era vista como una provincia, sigue siendo vista nada más como una simple provincia para los capitalinos. Entonces, en su regreso a México, podríamos hacerlo en contra del gobierno mexicano y a la llamada de Luis Vasconcelos en defensa de las supuestas tradiciones y los orígenes, que también buscan mitificar y buscan el significado de una sola cultura, de un solo punto de vista, que es de la capital, no tomando en cuenta la gran diversidad que tiene México. Entonces, como resultado, Luis Barragán funda una escuela junto con sus amigos, junto con sus compañeros arquitectos, y fundan pues esta nueva escuela tapatía, que es vista como la provincia contra la capital, es una respuesta al arte que se llevó a cabo en la Ciudad de México y que buscaba también las expresiones de la provincia. Junto con Ignacio Díaz Morales, Rafael Ursúa, Pedro Castellanos, Luis Barragán comienza a buscar nuevas expresiones de la tradición mexicana, más allá del folclore mexicano que oficiaba el gobierno central, y logran identificar en la arquitectura popular de Jalisco ciertos elementos combinados con aquellas ideas tomadas de la arquitectura mediterránea, norafricana y la andaluza. Para 1931, Luis Barragán realiza un segundo viaje al extranjero y permanece 3 meses en Nueva York, donde se encuentra con el muralista José Clemente Orozco, y en donde coincide con varios planteamientos, como ya lo había dicho, sobre, en este caso, la búsqueda de un arte nacional que no solo tenga un punto de vista, sino que considere la integridad de todas las provincias, de todo lo que conforma la cultura y la riqueza cultural heredada por el Mediterráneo, por lo español, por lo inglés, por lo francés, por lo indígena, que han quedado en México, no solamente un arte que busca los orígenes indígenas o la satanización del español o la sublevación del mundo autóctono. También es donde conoce, o más bien en su viaje a Europa, realizado el mismo año, pero el 18 de junio, conoce también a otros arquitectos y comienza a conocer nuevas estéticas para finalizar con su rápida biografía. A su regreso a Guadalajara, Luis Barragán conoce a un artista que va a cambiar totalmente su punto de vista sobre el uso del color en la arquitectura. Este artista es el famosísimo Chucho Reyes, el pintor de gallos, que ejerció sobre él una influencia muy profunda. Le enseñó la sensibilidad por los colores y la belleza en la sencillez de las pequeñas muestras artísticas o del verdadero arte, como lo llamaba Chucho Reyes. Y después de una larga vida de producción artística muy importante legada a Guadalajara y principalmente a la Ciudad de México, en 1935 se traslada a México, donde Luis Barragán vivirá una nueva realidad artística, en parte liderada por esta llamada de José Vasconcelos. Y ya para finalizar, para demostrar pues la grandeza estética y el gran legado que no solamente como mexicano nos ha legado, sino también como humanidad,
En 1980 Luis Barragán gana el premio Pritzker, que es el equivalente al premio Nobel, pero está en arquitectura. Y ya para el 22 de noviembre de 1988, en la Ciudad de México, Luis Barragán fallece. La obra arquitectónica que escogí de Luis Barragán fue la Casa González Luna, que fue construida en el año de 1929 y es de estilo modernista, pero también es de estilo, o más bien tiene más acercamiento al estilo de la Escuela Tapatía, fundada precisamente por Luis Barragán y sus compañeros. Esta casa fue construida durante la llamada Juventud Dorada del arquitecto. Esta se distribuye en dos plantas. En la primera se desarrollan las funciones principales, que es la cocina, la sala, la vivienda y una biblioteca. Y la fachada principal, la división del edificio se divide entre el camino de los peatones y de los vehículos. Hay un jardín frontal pavimentado con límites bien definidos por escalones que figuran una plataforma hacia la entrada, y también hay un pequeño estanque. En la primera planta se distribuyen los dormitorios que disponen de vista al jardín y conectan a través de las puertas del interior. La escalera que conecta los dos niveles se coloca en la vértice de la planta, alejada interiormente de los demás ambientes de la casa. Esto principalmente por el estudio psicológico, más bien el estudio de la personalidad del cliente, en este caso González Luna, que era un hombre un poco aislado, que disfrutaba mucho de su privacidad. Posteriormente, dentro de la misma primera planta, se conjugan un conjunto de corredores y habitaciones que conforman la casa, que está en forma de L, y que con la ayuda de los pasillos no interrumpen la continuidad. Ahora, en cuanto a los muros, que son sólidos, son recortados por las ventanas, que reciben diversos formatos y que muchas veces recuerdan a las catedrales, en específico la catedral del centro y también del expiatorio, dado a la forma que tienen. También ofrece, en sí la casa, gracias a estos muros ventanales, ofrece un generoso traspaso de luz. Dentro de la escalera hay un gran ventanal muy grande, que de hecho cubre casi todo el primer y segundo piso, pero que está cubierto con plantas, así que realmente de afuera hacia adentro no se puede ver, pero de dentro hacia afuera sí. También es una casa que es muy generosa con los espacios, y que pues engaña a primera vista, puesto que de fuera se ve una casa bastante pequeña, pero realmente es estar jugando dentro de los corredizos y que se conectan con la terraza, con el primer piso, con la segunda planta. En cuanto a los colores, esta casa también nos recuerda mucho a la época colonial de México, específicamente en Guadalajara. Está recubierta por un color amarillo brillante que sin embargo no cansa, y por dentro es de color café. Y la misma escalera está decorada con ciertos elementos que recuerdan a los adornos de Manuel Tolsá, por ejemplo los que están en la cúpula del Cabañas. También una característica muy especial heredada por los jardines de Bach, que conoció Luis Barragán. Pues son estos jardines que adornan toda la parte de la terraza, y también el que está enfrente y el que está en la parte de atrás, que no se ve en la fotografía, pero el que está en la parte de atrás realmente recuerda, o por lo menos cuando yo estuve ahí, aparte de la paz que se siente en medio de las calles de Chapultepec y de la colonia americana, nos recuerda como incluso a un jardín de algún gobernador colonial. También la casa tiene varios detalles de color verde, de piedra verde, no sé exactamente cuáles, pero recuerda mucho a la jadeíta, por lo que cuando uno llega aunado a estos jardines tan espectaculares, incluso puede llegar a pensarse que es una casa costera. En cuanto a las obras más representativas de este arquitecto y a los elementos que él usa principalmente como estética, puse como primer ejemplo, yo creo que una de sus obras más famosas, que es La Fuente de los Amantes,
la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, vemos la conjunción de los muros marroquíes que conoció en la zona mediterránea, pero que también nos recuerdan a la piedra prehispánica usadas en la arquitectura precolombina. También, como es debido en la arquitectura moderna, usa muros bastante simples que en conjunto pueden llegar a crear una especie de laberinto, y también como se ven en la casa de González Luna. La segunda casa que escogí, que es considerada como la obra maestra de Luis Barragán, es su casa estudio encontrada en la Ciudad de México también, y cuya principal característica es el uso majestuoso de los colores y de los espacios y de los jardines, especialmente el que se encuentra en el patio. En el caso del uso de los colores, creo que es importante destacar, hay una cita de Luis Barragán en la que menciona cómo lleva a cabo el proceso de decidir qué color va a llevar cierto espacio. Y pues en esto se puede ver la clara herencia e influencia que dejó Chucho Reyes en él, puesto a que él decía que le gustaba imaginar un cuarto blanco e imaginarse qué efecto quería tener sobre él, pero que también era bastante importante considerar si era un pasillo, si era una habitación, puesto a que él decía que realmente los muros no importaban mucho para los efectos que él deseaba lograr, puesto a que con el color podía lograr ensanchar espacios, hacer espacios más pequeños, etc. Y también es muy, muy, muy importante y muy característico de la obra de Barragán el uso de los jardines y del agua como elementos propios de la misma arquitectura, así como ya había mencionado en el arte modernista. Todos estos elementos también en Barragán es bastante importante la preocupación por el uso de la luz natural y de sus distintas composiciones durante el día, sobre cómo la vas a orientar a la casa, qué tipo de colores va a causar y qué tipo de sensaciones va a querer causar con la luz natural. También dentro de los tratados que leí sobre arquitectura y reseñas sobre Luis Barragán, encontré que fue un arquitecto humanista muy, muy arraigado a la tierra, y eso se puede ver en los colores que usa y en las formas escultóricas y las arboledas que usa dentro de las casas. Muy, muy arraigado a la tierra y también a la espiritualidad humana. No solamente refiriéndome en este caso, a la religión católica, sino a una espiritualidad que desea encontrar una paz y desea encontrarse a sí mismo. También algo que es importante y que es propio de la escuela tapatía, conceptualiza las formas tradicionales de la arquitectura, de los modelos históricos, y esto radica, por lo menos llega a la conclusión de que llega a la reivindicación del urbanismo moderno y de la arquitectura tradicional, que es logrado de una manera espectacular y maestra. También pues, antes de terminar con esta diapositiva, algunas de sus demás obras importantes también son la Casa Gálvez, la Casa Gilardi, y una que personalmente es de mis favoritas, la capilla del convento de las capuchinas del Sagrado Corazón. Al tratarse no de un pintor, pero sí de un artista plástico, en cuanto a la simbología, creí más importante enfocarme principalmente en los colores y en los significados de la naturaleza dentro de la arquitectura de Barragán. Y como pueden ver en la diapositiva, investigué en tratados de psicología sobre la simbología de los colores, o más bien el significado de los colores, y en este caso los que predominan dentro de la obra de Barragán, los cuales son el rosa, el amarillo, el azul, el rojo y el blanco. Y muchos de ellos, a pesar de tener una connotación más bien sobre el uso del espacio, también llegan a tener un significado psicológico, que muchas veces, curiosamente, encontré que iban acorde al cliente o a una relación en cuanto a las formas, en este caso, la jardinería, encontré dentro de que los jardines son las formas de la naturaleza para simbolizar la juventud de la primavera, que evocan
van a encontrar realmente una paz impresionante creada por este ambiente natural de este México. Y como conclusión, personalmente pienso que el arte, que nos conforma día a día. En ella habitamos, y bueno, conforma los espacios que habitamos y conforma una historia del imaginario cultural y del imaginario colectivo que no es necesaria, se siente y se vive día a día. No es lo mismo estar la historia que nos cuenta el espacio de la catedral o el espacio del expiatorio que nos cuenta la escuela de música, la escuela de artes, y dentro de México es una que habla de conquistas, es una que habla de violencia, una que habla de una antítesis cultural que tuvo que resultar en una tesis como tuviese lugar, puesto que así resultaron los hechos históricos. Y es por eso que el arte de Luis Barragán me parece tan apacible y una especie de reivindicación y de apreciación de todos nuestros orígenes, puesto que no solamente tenemos origen indígena o español, se omitan muy fácilmente el origen africano, el origen mediterráneo, el origen de la andaluza o incluso otras expresiones que llegaron a México y que se desarrollaron en México, del arte francés o del arte incluso ruso, y de todas estas expresiones que nos conforman como mexicanos, puesto que el arte para mí es la expresión más pura y más sincera de lo que sucede en una sociedad, de su historia y del sentir de la comunidad. Y es por ello también que Luis Barragán para mí conforma este artista, es uno de estos artistas que logran encontrar y logran mostrar una sanación dentro de lo que es la identidad mexicana y dentro de la apreciación de todos nuestros orígenes, a pesar de un pasado sangriento y de un pasado doloroso para los mexicanos.